El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más del programa Espacio Electoral. Este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde hablamos sobre democracia, donde hablamos sobre elecciones, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Nájera y es un gusto saludarles desde el 106.9 FM de Radio Universidad, así como por las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy tenemos un programa con noticias variadas, noticias sobre todo de participación ciudadana y de democracia. Y para empezar, les comento que para impulsar y fomentar la participación de las y los jóvenes, el Congreso del Estado de Chihuahua presentó la convocatoria Parlamento Juvenil Chihuahuense 2022. Que brinda la oportunidad de plantear aquellas inquietudes y problemáticas cotidianas, así como sus respectivas propuestas dirigidas a los tres poderes de la entidad. En representación del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua estuvo presente en el evento el director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana, Jesús Ortega Pineda, quien dijo que es muy importante sembrar una semilla con el civismo en las y los adolescentes, así como promover y cultivar la participación en las y los jóvenes, para que el día de mañana se pueda estar cosechando democracia. El Parlamento Juvenil Chihuahuense se integrará con 33 jóvenes, 22 de ellos electos en cada uno de los distintos distritos electorales en que se encuentra dividido el estado, y 11 más de ellos serán seleccionados de conformidad con las bases de la convocatoria presentada por el Congreso. Podrán inscribirse todas y todos los jóvenes que tengan edades entre 18 y 25 años cumplidos al día de la emisión de la convocatoria. Tienen que ser chihuahuenses obviamente, y podrán inscribirse en el sitio de internet de la página del Congreso del Estado, que es www.congresochihuahua.gov.mx. También pueden enviar un correo a bportillo.congresoch@gmail.com. Esto es hasta el 9 de septiembre de 2022. Las y los participantes deberán de presentar una propuesta, postura o planteamiento enfocada al ámbito del estado de Chihuahua y ser referente a alguno o varios de los objetos del desarrollo sostenible de la ONU, es decir, temas como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sustentables, producción y consumo responsable, acción por el clima, entre otras. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Y bien, en otras noticias, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presentó ante el Ayuntamiento de Ciudad Juárez el proyecto institucional por una nueva generación de demócratas incluyentes. Esta iniciativa está conformada por 3 proyectos estratégicos que son Sembrando Civismo, Cultivando Participación y Cosechando Democracia. En esta reunión estuvieron presentes la coordinadora de asesores de la presidencia municipal, la doctora Daniela González Lara, el consejero electoral Ricardo Centeno Fernández, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el director ejecutivo de Educación Cívica y Participación Ciudadana también del Instituto Electoral, el ingeniero Jesús Ortega Pineda,
y la licenciada Jessica Martínez Gallo, coordinadora del proyecto Sembrando Civismo, así como el subsecretario de Educación Zona Norte, el ingeniero Maurilio Fuentes, y la directora de Centros Comunitarios, Antonieta Mendoza. A partir de esta reunión se acordaron las acciones pertinentes para la colaboración entre estas instituciones. Espacio Electoral. Espacio Electoral. En otras noticias, la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez participó en el programa En la Mesa de Referente MX con el tema Lo que se viene en la reforma electoral. La consejera electoral estuvo acompañada de René Nava por parte de Coparmex y Miguel Gómez del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, en el espacio conducido por Eduardo Barbosa. En la mesa se discutieron los puntos que conforman la iniciativa de reforma en materia electoral. Esto es parte de la participación de Licano Ramírez. Vamos a escucharla. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Vamos primeramente con una pregunta en cuanto lo podemos hacer como ciudadanos en el planteamiento, la reflexión de ¿será necesario la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, teniendo ya un organismo como lo es el Instituto Nacional Electoral? Y de igual forma, ¿será adecuada los mecanismos que se proponen para su elección? Si es necesario o no, pues yo diría o partiría de la premisa de que no es necesario refundar un sistema electoral mexicano, porque como dicen los gringos, o sea, si tú analizas un tema que quieres reformar, pues debes de partir de un diagnóstico de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, para modificar o para reformar aquellas áreas de oportunidad. No hablar de una refundación de un sistema electoral nacional, que ahí sí creo que estamos hablando de un riesgo mayor para la estabilidad política y social del país, cuando el país y su población está atravesando crisis provenientes no de un tema político en este momento, no de un tema electoral en este momento. Las crisis de México hoy por hoy son temas de crisis económica, ¿no? Un tema de desigualdad social. Ahí sí están nuestros verdaderos problemas. ¿Y para qué generar o crear un problema donde no lo hay actualmente? Entonces, si tú preguntas, ¿es necesario la refundación de un sistema electoral mexicano? Yo no lo creo que sea necesario. Hace un par de meses, si mal no recuerdo, como 2 meses, vino el expresidente del Instituto Federal Electoral en ese momento, Luis Carlos Ugalde, y veía positivo precisamente la desaparición de los organismos como tal. ¿Cómo pudieras tú plantear el argumento precisamente o el entendimiento que daba en los razonamientos el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde? Bueno, debo aclarar, hizo una primera declaración, pero minutos después reviró, ¿no? O sea, él mismo en su participación posterior dijo, disculpen, tuve así como un lapsus, yo lo voy a parafrasear, pero un lapsus brutus, ¿no? Pero él mismo reviró y porque fíjate que hubo una persona entre el público que conozco, es un maestro de la Universidad Autónoma de Chihuahua, un académico en temas de participación política y desarrollo democrático del país y del Estado. Y él hace un planteamiento de cómo los organismos públicos locales electorales, lo que conocemos como OPLES, o los institutos electorales en cada estado, han contribuido al desarrollo de la democracia en México. O sea, no fue un IFE, un INE lo que generó o hizo posible el triunfo de la democracia en el país. La democracia en el país ha sido una construcción, lo dije hace un momento, gradual y progresiva que inició en los estados, no en el centro del país. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Ahora bien, vamos con otras noticias. Y es que la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, y la consejera electoral
Georgina Ávila Silva participaron como invitadas en el foro por el fortalecimiento de la democracia, donde reunieron académicos, especialistas y representantes de los distintos organismos electorales del país. Y tanto la consejera presidenta como la consejera electoral Georgina Ávila estuvieron en el foro 2, donde se discutió sobre organismos públicos locales. La consejera electoral Georgina Ávila habló sobre los avances que se han dado en derechos humanos, donde destacó las acciones afirmativas en paridad de género y materia indígena. Vamos a escuchar un poco de su participación. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Estos institutos locales electorales nacemos desde la década de los 90. El primero fue en Colima, en el 91. Y nacemos derivados de aquella gran reforma electoral, pues que cambió, espero que de una vez y espero que para siempre, la vida electoral, la vida democrática de nuestro país. Entonces empiezan a nacer estos institutos locales desde las décadas de los 90 ya hasta 2007 y con una intención de atender las necesidades democráticas, la construcción de figuras, los reclamos ciudadanos que son muy diversos a lo largo del país. Yo sé que todas y todos sabemos lo rico, lo variado, lo distinto que es nuestro país y lo es en todos los sentidos, incluso en las exigencias democráticas. Entonces, vemos cómo no es lo mismo la ciudadanía de Yucatán que la de Chihuahua, obviamente, o la de Veracruz que la de Baja California. Entonces, quiero platicar algunos ejemplos de cómo la ciudadanía de cada entidad o los habitantes de cada entidad priorizan sus luchas y sus batallas, desde antes que existiéramos los institutos locales. Y un ejemplo que me gusta mucho platicar es cómo la sociedad civil organizada, principalmente las mujeres de Yucatán, desde 1923 hicieron su lucha para lograr el derecho al voto, 30 años antes de que fuera un tema nacional. Si bien no es una aportación de ONOPLE, es un ejemplo de cómo las necesidades cambian de entidad a entidad. Otro ejemplo, pues, puede ser también en mi estado, en Chihuahua, como desde 1993 también la sociedad organizada, las mujeres, este grupo 8 de marzo, consigue que para el proceso de 1995 ya estuvieran estas famosas cuotas del 70-30. Y luego ya para 1997 deja de ser como la recomendación y existe un castigo, una penalidad a aquellos partidos que no candidaten en este sentido de 70-30 y le hacían perder su primer posición en el listado para los plurinominales para poner una mujer. Esto décadas antes de que estos temas estuvieran en la agenda nacional. Otra figura que también es muy local y luego permea en lo nacional, son las candidaturas independientes en Zacatecas. Desde 2013, Zacatecas manejó esta figura y no fue hasta 2015 cuando México, y por cumplimiento de una resolución internacional, es que se empieza a regular la figura. Entonces, bueno, estos tres breves ejemplos los quiero poner sobre la mesa solo para entender la diferencia de idiosincrasia, la diferencia de la agenda democrática que existe en cada entidad. No crecemos de la misma manera. La ciudadanía pide cosas muy distintas en cada estado y es ahí donde entramos los institutos electorales locales. Un instituto local, además de conocer perfectamente la geografía, porque vuelvo al punto, no es lo mismo la geografía del estado de Chihuahua que la que pudiera tener Nayarit, hay que entender también la cultura y las necesidades y las razones históricas. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Gracias por seguir con nosotros. Estas fueron las palabras de la consejera electoral Georgina Ávila Silva. Y también en este foro estuvo presente, como ya lo dijimos, la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto. Ella compartió los casos de éxito
de participación ciudadana en Chihuahua, así como el uso de la tecnología en diversas elecciones, misma que ha colocado al Instituto Estatal Electoral como uno de los órganos locales electorales del país más vanguardistas y confiables. Escuchemos a Yanko Durán sobre estos temas. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Estas acciones van, como ya se ha tenido noción a lo largo de este foro, desde reglamentación o regulación administrativa para el ejercicio efectivo de derechos, hasta mejoras operativas en los procesos, uso de innovaciones tecnológicas e implementaciones de programas de vinculación con la población para la educación cívica y la participación ciudadana. Primero quisiera enfocarme en el uso de las tecnologías, como ya han mencionado anteriormente, dentro de los procesos electorales y de la consulta ciudadana. Cuestión que, como ya es de conocimiento general, se consolida cada vez más. Así, por dar un ejemplo, hemos podido observar la discusión, por fortuna en esta misma sede, sobre la posibilidad de transitar al voto electrónico. Pues en ese aspecto Chihuahua ha sido ya pionero en la experimentación y uso de la urna electrónica desde el 2004. Estados como Jalisco y Coahuila lo han hecho también de manera exitosa, incluso utilizándolas en elecciones constitucionales. Por nuestra parte, desde hace más de 10 años, la urna electrónica ha sido un instrumento infaltable para las elecciones de autoridades estudiantiles, universitarias, consultas infantiles, mecanismos de participación ciudadana, y esto ha propiciado un crecimiento de la confianza de la sociedad en la institución y en la tecnología como un medio para participar en la toma de decisiones de la comunidad. Ahora, también en los procedimientos específicos que conforman el proceso electoral, la tecnología es una herramienta que aumenta la eficiencia de las instituciones. Por ejemplo, en la fase de registro, que también ya fue referido anteriormente, de las candidaturas en las contiendas locales es crítica y requiere una coordinación muy puntual. El instituto ha desarrollado un sistema de registro que incluye acceso a los partidos políticos a ciertos apartados, a fin de que hagan un prellenado de los formatos electrónicos, lo que incide benéficamente tanto para las fuerzas políticas, al auxiliar en la organización de la información de las personas a presentar como candidatas, así como al instituto, pues esto conlleva un importante avance en la captura y permite que los esfuerzos se concentren en la revisión únicamente de requisitos legales. No quiero dejar de mencionar el programa de resultados electorales preliminares que desde 2001 es desarrollado por el área de sistemas del propio instituto y ha funcionado de manera óptima en los procesos electorales que se han organizado desde entonces. Un tema adicional y directamente relacionado con el uso de las tecnologías es la capacitación en línea en materia de participación ciudadana que se ofrece a través de la página web del Instituto Estatal Electoral. Esta actividad constituye una forma eficiente de divulgar el contenido de la Ley de Participación Ciudadana, los instrumentos de consulta pública con efectos vinculantes y los de participación social o de vinculación de la población con las propias autoridades. Con esa perspectiva, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua ha celebrado convenios con distintas universidades e instituciones, lo que ha generado un acercamiento con diversos sectores, especialmente de las juventudes, con ejercicios dignos de resaltar. Por ejemplo, el Diplomado Democracia y Elecciones que el órgano electoral ofrece en conjunto con la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, que ha resultado ser un éxito en sus 3 ediciones. Siempre hemos tenido el cupo total de la matrícula. Se ha implementado una plataforma electrónica para que durante el trámite de los procedimientos especiales sancionadores se pueda hacer del conocimiento de las personas encargadas de la operación jurídica en sede jurisdiccional el cúmulo de documentación y diligencias que se desahogan. Con lo anterior se busca contribuir a que una vez que sean remitidos los expedientes debidamente integrados, el tribunal se encuentra en posibilidad de cumplir con los breves plazos de ley para emitir la resolución que corresponda. Sin restarle mérito a ninguna de las prácticas que se han mencionado con antelación, la siguiente requiere una mención especial. Me refiero a la creación de la coordinación de grupos étnicos y pueblos indígenas, la Defensoría de los Derechos Políticos y Electorales de la Ciudadanía Chihuahuense y la certificación ISO 9001. La primera de ellas tiene como objeto primordial colaborar en la actividad de organización de las elecciones, instrumentos de participación ciudadana y consultas en los municipios que tengan presencia de pueblos y comunidades indígenas.
o equiparables, para contribuir al fortalecimiento del carácter intercultural del Estado con acciones transversales de sensibilización y protección de derechos de dichos pueblos. Y ha sido un órgano interno de gran auxilio para atender y orientar a las distintas áreas del instituto en el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales respecto de la participación y representación política indígena en el Estado. Por lo que toca a la Defensoría, no quiero dejar de mencionar que es la primera en el país en el ámbito local como instancia administrativa con independencia técnica y de gestión, que tiene la obligación de recibir, tramitar, dar seguimiento y conclusión de las solicitudes, quejas, denuncias y procedimientos relacionados con el ejercicio de los derechos políticos y electorales de las personas físicas y con los mecanismos e instrumentos de democracia directa, participativa, representativa y procesos democráticos, teniendo como finalidad garantizar el acceso a la justicia y de brindar a la ciudadanía su derecho al debido proceso. Este órgano es de muy reciente creación, apenas en 2021, y su titular fue designada en junio de este año. Finalmente, es también motivo de orgullo para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua contar desde octubre de 2021 con la certificación internacional ISO 9001-2015. Este es un sistema de gestión de calidad y con ello se convirtió en el primer organismo electoral en el país en certificar la totalidad de sus procesos y actividades, al haber demostrado contar con un sistema de gestión de calidad documentado e implementado para los procedimientos relativos a la organización, dirección y vigilancia de los procesos electorales y de participación ciudadana. Dicha certificación, como lo han podido intuir, fue el resultado de un esfuerzo conjunto y sostenido por meses de todo el personal de la institución. Hasta aquí he reseñado acciones que para el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua constituyen buenas prácticas, pero así como señalé lo que hace el órgano que integro, tengo conocimiento de lo que las otras 31 instituciones hacen y cómo contribuyen con ello a la democracia en su entidad. Ciertamente las buenas prácticas de los OPLES han impactado en las prácticas electorales de todo el país desde hace muchísimos años. Cómo no mencionar a Baja California, que fue el primer estado con credencial para votar con fotografía, a Colima y la casilla única, Michoacán, que en el 2007 implementó el voto a distancia o en el extranjero, al que pronto se sumaron Chiapas y el entonces Distrito Federal, las candidaturas independientes y su antecedente en Zacatecas, Oaxaca y su involucramiento en las elecciones de autoridades tradicionales, las consultas indígenas en Guerrero, Campeche o bien en uno de los más recientes casos de innovación, Hidalgo, donde por primera vez se implementó el voto anticipado de personas en prisión preventiva. Así podría continuar mencionando uno o más casos por cada uno de los estados, haciendo notar sus buenas prácticas y nos daríamos cuenta de cómo éstas han permeado en el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. En la misma tónica es ampliamente conocido que desde hace algunos años los institutos electorales u OPLES dejaron de ser unas islas encargadas de las elecciones y consultas de su entidad sin contacto con el resto de las instituciones de otros estados. Al contrario, desde la instauración constitucional del Sistema Nacional Electoral hay un constante acercamiento mediante la conformación y operación de redes o asociaciones de consejeras y consejeros que comparten constantemente sus experiencias y con ello enriqueciendo el quehacer democrático más allá de los límites territoriales. Esto constituye también una buena práctica, pues aunque las realidades en cada entidad son distintas, toda actividad puede ser replicada con adaptaciones que las vuelven viables en otros lugares. Quisiera ir cerrando mi participación con una referencia de nuevo al Código de Novenas Prácticas en materia electoral, pues en el marco de este foro y la sede en la que nos encontramos vale la pena traer a mención cómo dicho instrumento indica que para garantizar los principios electorales se deben dar las siguientes condiciones: el respeto a los derechos fundamentales, que la ley goce de estabilidad y órganos electorales independientes, imparciales y permanentes o no transitorios. Respecto al segundo aspecto o condición, la estabilidad de la ley, el Código señala que es un elemento importante de la credibilidad del proceso electoral. Si las reglas cambian con frecuencia, el votante puede sentirse desorientado y no llegar a comprenderlas, especialmente si estas son complejas. Y lo que es aún más importante, los votantes pueden llegar a pensar, con razón o sin ella, que el derecho electoral es un instrumento que manipulan en su favor quienes ejercen el poder y que, por lo tanto, el voto del electorado no es el elemento que decide el resultado de las elecciones.
Así, dispone que aquello que es necesario proteger es la estabilidad de las reglas relativas al sistema electoral propiamente dicho, la composición de los órganos electorales y el trazado de las circunscripciones. Lo que se debe evitar no es tanto la modificación del sistema de votación, ya que este siempre puede ser mejorado, sino la revisión de este sistema frecuentemente, pues aun si no hubiera voluntad de manipulación, los cambios darán la impresión de que están dictados por intereses partidistas coyunturales. Espacio Electoral. Espacio Electoral. Bien, y con la participación de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, Yanko Durán Prieto, nos despedimos de esta emisión. Gracias por acompañarnos en Espacio Electoral. Hasta la próxima. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.